Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, me está diciendo el público que están enviando un WhatsApp en donde dice que a partir de las 11 de la mañana van a pasar helicópteros rociando algún tipo de antiviral, ¿no? En la Ciudad de México. No hagan caso a esas cosas. Es fake news. Entonces, no le hagamos caso al fake news. Por favor, nosotros hemos aprendido mucho de esto porque a veces sentimos que la información es veraz y nos llevamos unos trancazos. Entonces, por lo mismo hemos tomado siempre ya la previsión de que todo este tipo de situaciones se confirman y después se ratifican. Y en este caso esto no es cierto, ¿eh? Además, por una razón muy simple, no tienen ni helicópteros. Ya para que estén tranquilos, ya los vendimos. O sea que no se preocupen, no hay ni helicópteros. Voy contigo, mi querido Don Dinero, allá en tu reclusión. Te saludo esta mañana. Hola Pedro, gusto saludarte como siempre. Un verdadero placer. ¿Cómo les ha ido? Pues aquí sorteando el temporal, hermano, pero con mucho gusto de escucharte y de verte. ¿Qué es lo que nos tienes el día de hoy? Bueno, pues hoy, Pedro, voy a platicar acerca de la problemática que se está viviendo en la economía, que ya lo hemos comentado. Ya sabemos, hay pues expectativas cada vez más negativas y obviamente en el contexto de estas expectativas, por parte de la iniciativa privada, una enorme angustia, Pedro, por el deterioro que se está viviendo en, digamos, en la economía mexicana, ¿no? En el ambiente de negocios. Así que, bueno, obviamente A ver, ahí te me fuiste. Parece que tengo algunos problemas aquí. No, ahí vas. Sí, a ver, dime. Ahí, nosotros te vemos y te oímos. A ver, creo que ahí estamos, ¿verdad? Ahí te veo y te oigo. Ahí estás. Ok, perfecto. Les comentaba, Pedro, que pues hay angustia en el ambiente de negocios por el deterioro de las variables económicas que se están presentando en la economía mexicana. Platicábamos que pues ya hay pronósticos cada vez más negativos. Se está hablando de una caída del 4%. Hay algunos economistas que ya están pronosticando, Pedro, una caída del Producto Interno Bruto del 6% en este 2020. Y en ese sentido, pues, digamos, se explica esta angustia que hay en el ambiente de negocios, resultado del impacto de la actividad del COVID. Y de ahí que el día de ayer, pues, hemos escuchado distintos frentes en donde se le está pidiendo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se tomen ya las medidas de emergencia que se deben utilizar en este tipo de situaciones. Y bueno, ayer hubo pronunciamientos del Consejo Coordinador Empresarial con una serie de medidas que se están pidiendo. También hubo pronunciamientos de la CONCAMIN, Francisco Cervantes. Esta mañana también Canacintra dio a conocer algunos pronunciamientos en Castellanos. Y bueno, obviamente en ese frente de batalla, hoy quisiera platicar puntualmente de pues, la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, la ANFE, que la próxima semana va a tener su reunión de consejo y ahí también se estarán dando a conocer algunas medidas que se están esperando se tomen por parte del gobierno federal para resolver la problemática que se visualiza de manera inmediata en el sistema financiero. ¿Qué es esta ANFE, esta Asociación Mexicana de Entidades Financieras? La preside el regiomontano Enrique Bojorges. Bueno, esta asociación da cabida, Pedro, amigos, a unas 40 firmas, entre ellas algunas OFOMES, arrendadoras, que son entidades muy útiles, digamos, para lo que es la dispersión crediticia. Son entidades no bancarias que llegan a dispersar el crédito ahí donde la banca no participa. Son más o menos unas 40 firmas las asociadas a esta ANFE.
Están, por ejemplo, Unifin, hace unos días platicábamos de esta empresa, está Financiera Independencia, está Confío, está Concrédito, Adamantine, y hay pues muchas firmas financieras automotrices de BMW, de General Motors, de Ford, de Toyota. Y bueno, hoy les puedo adelantar algunas de las propuestas que se están presentando o que se van a presentar a la Secretaría de Hacienda. Estas se estarán, digamos, ya analizando en esta reunión de consejo y se presentarán a la Secretaría de Hacienda con la intención de adelantarse al golpe que el entorno económico actual va a generar para la liquidez de las empresas. Viene de entrada, Pedro, pues un brinco en las carteras vencidas. Y obviamente, pues esto va a dificultar el capital de las instituciones financieras. Ya lo comentábamos hace unos días, lo que está haciendo la Comisión Nacional Bancaria, revisando el capital mínimo de las instituciones bancarias, de las entidades no bancarias, también esto tendrá repercusiones, y por eso la importancia de tomar determinaciones, Pedro, para adelantarse a esta situación. ¿Qué se va a pedir? Se va a pedir a la banca de desarrollo que asuma un rol más protagónico. Hasta ahora hemos visto una banca de desarrollo pasiva, realmente muy lejos de las necesidades que tienen las empresas mexicanas. Hemos visto una banca de desarrollo que presume utilidades, pero que no está ahí donde se requiere para apoyar a las pequeñas, medianas empresas. Urge su participación de manera protagónica para ayudar a reprogramar pasivos de aquellos clientes que se van a ver con circunstancias problemadas y aplazar amortizaciones, porque esto seguramente lo estaremos viendo. Tiene también que apoyarse por parte del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, en exenciones fiscales como las que ya se han otorgado en los Estados Unidos, Pedro, por parte del gobierno de Donald Trump. De hecho, en esta mañana, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos acaba de reprogramar la entrega de declaraciones fiscales de todos los contribuyentes de los Estados Unidos de la fecha que había el 15 de abril al 15 de julio. Aquí, cero respuesta por parte del gobierno federal. Pero bueno, si no hay ayudas fiscales, lo que se está pidiendo o lo que se va a pedir por parte de ANFE es por lo menos ciertos beneficios puntuales para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que se van a ver más emproblemadas en cuanto a su liquidez. La misma Secretaría de Hacienda debe acelerar las devoluciones del IVA, Pedro, porque es otro tema que se ha comentado, se conoce. La Secretaría de Hacienda, el SAT, se queda con las devoluciones del IVA y no viene la devolución de manera expedita. Y esto se ha vuelto una tortura para las empresas porque lastima los flujos y lastima el capital de trabajo de las compañías. Entonces, lo que se va a pedir a la Secretaría de Hacienda, por favor, las devoluciones de IVA de manera expedita. Y finalmente, se solicitará a la Secretaría de Economía, la dependencia de Graciela Márquez, agilizar la tramitología en los permisos para exportar. Y este es otro tema, Pedro, que llama la atención. Imagínate un país exportador, un país que tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos, donde pues hay trabas burocráticas, que es lo que reina en estos permisos, en detrimento de la actividad, una actividad prioritaria para la economía. La aplicación oportuna de este tipo de acciones, Pedro, pues debería atajar el impacto futuro de lo que se anticipa para las empresas. Obviamente daría algunos elementos de confianza a las empresas. Hoy sabemos, hay incertidumbre, hay falta de confianza y por eso, pues este miedo, por eso esta preocupación por las consecuencias de la pandemia hacia los mexicanos y sobre todo también a la actividad productiva, porque la suspensión de actividades de la economía llueve sobre mojado para una economía que venía ya con un decrecimiento importante el año pasado y que ahora se hará más sostenible. De ahí estos pronósticos pues tan desagradables y tan digamos tan negativos como son estos pronósticos que ya se están haciendo para el PIB en este año, que insisto, hay pronósticos ya de una caída de alrededor del 6%. Yo creo que la Secretaría de Hacienda, Pedro, pues va bastante tarde, ¿verdad? Yo creo que ya Arturo Herrera pues tendría que haber implementado ya
medidas anticíclicas. Ayer dio declaraciones, volvió a hablar de que no habrá recortes al gasto, dijo que se está invirtiendo mucho, que se está generando empleo. O sea, una realidad que no corresponde con lo que estamos viviendo. Y Pedro, en la misma tesitura de las peticiones que estamos viendo, donde uno le rasca, hay peticiones del sector privado porque está desatendido. Y bueno, en el rubro de la aviación, lo hemos estado viendo, está, digamos, hoy en el ojo del huracán. Los reflectores han estado pues en el ámbito de la aviación. En lo que es la industria de la aviación global se hablan de apoyos millonarios, se requieren apoyos millonarios. Y bueno, en el caso de nuestro país, pues no es la excepción. Ya lo comentábamos hace unos días, pues hay verdaderos aprietos para esta industria. Requieren apoyos también para enfrentar la difícil coyuntura, porque hay una caída en la demanda con la cancelación de vuelos. Las empresas tienen que ajustar sus costos. Estamos viendo ya diversas medidas en ese sentido con la parte laboral y en todos los sentidos. Es una labor en la que están trabajando todas las compañías aéreas en nuestro país. Y en esa línea les platico que pues la industria de la aviación ya también ha tenido contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la dependencia que encabeza Javier Jiménez Espriu, para lograr, Pedro, amigos, ciertos apoyos en materia fiscal. Se están requiriendo también apoyos en materia fiscal, pero ya sabemos que los márgenes de maniobra de la Secretaría de Hacienda son muy limitados. También se busca una baja en el costo de la turbocina. Si los precios del petróleo pues han venido cayendo, ayer los precios del petróleo, la mezcla mexicana llegó a un récord de 14.40. Bueno, esto fue justamente antier, ayer ya se mejoró a 17.70. Hoy pues los precios siguen bajando, pero además, Pedro, el tema de la guerra del petróleo no ha comenzado, ¿eh? Esto va a comenzar todavía en unas semanas más, porque Arabia Saudita apenas se está preparando, ya bajó la capacidad de refinación, está ya trayendo una flota importante de buques. O sea, la guerra en serio todavía no ha terminado y yo creo que los precios del petróleo van a permanecer a la baja en los últimos tiempos. De ahí la necesidad de que obviamente se ajusten los precios de la turbocina para la aviación, que es lo que está pidiendo la industria. Y otro tema fundamental, Pedro, otro reclamo de la industria de la aviación, mejorar las tarifas aeroportuarias. Los aeropuertos son monopolios, hay que decirlo, se privatizaron monopolios. Y creo que ha faltado pues un mayor énfasis de las autoridades para mejorar los cobros que realizan los aeropuertos. Si tú revisas los números de los aeropuertos, son siempre favorables. Si tú revisas los números de las aerolíneas, no son siempre favorables. Y de ahí este reclamo que no es de ahora, sino que tiene ya varios sexenios, un reclamo de acotar mucho más las tarifas de los aeropuertos a las líneas aéreas, pero que ahora, en esta circunstancia, Pedro, se hace más importante. Obviamente, bueno, pues ahí están estas solicitudes que ha realizado con la Secretaría de Comunicaciones la Canaero, que es la Cámara de la Industria de la Aviación, la preside Luis Noriega, y también la IATA, que lleva Cuitlahua Gutiérrez. Son, digamos, las dos instancias que han estado en contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pedir estos apoyos para la industria de la aviación. Apoyos fundamentales, Pedro, porque se están viviendo momentos de emergencia y caídas importantes de la demanda del mercado interno. Se habla de caídas hasta del 50% en lo que es la demanda internacional. Esa es la caída que trae Aeroméxico, un 50% de su flujo internacional. Entonces ya te imaginarás la circunstancia que tienen hoy los balances de las líneas aéreas. Y bueno, hasta ahora, como ha sido costumbre, como es costumbre del gobierno federal, todavía no hay respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ojalá pues se despabilen para que pronto haya soluciones en los distintos frentes que hay en el contexto de este deterioro por el COVID-19, la caída que ya traía la economía y obviamente pues la necesidad de implementar a la brevedad estas medidas anticíclicas. De ahí la carretada de requerimientos, de solicitudes, de medidas de emergencia a las que se suma esta Asociación Mexicana de Entidades Financieras, AMFE, y también la Canaero y la IATA. Pues Pedro, el comentario de esta mañana de viernes aquí en la capital de la República. Sí, ya están limitando los vuelos de empresas como Aeroméxico, ya están bajando aviones, ya están limitando incluso el cupo, la densidad dentro del avión. Y hay que decir una cosa también,
gran parte de la diseminación del coronavirus en el mundo tuvo como escenario el avión. Así es. Los aviones fueron y los cruceros, Pedro. Y los cruceros, sí. Cruceros. Sí. Es que, Pedro, hay crecimiento en el mundo del turismo. O sea, esto es irreversible. Es una situación que no veíamos hace algunos años. Hoy el crecimiento del turismo se ha disparado. Y en consecuencia, pues esto, en el contexto de la globalización que se vive, pues ahora, pues estas situaciones, estas pandemias, estas epidemias, pues se diseminan rápidamente en todo el mundo. Es lo mismo que sucede en los mercados financieros. ¿Te acuerdas? 2008-2009, la crisis subprime en las hipotecas de los Estados Unidos y la contaminación en el resto. Sí, se dio como una pandemia también. Nada que ver en términos de proporción con esto que hoy estamos viviendo, que es bárbaro. Sí. Gracias, querido Alberto Aguilar, Don Dinero. Muchas gracias, les agradezco mucho y perdón ese arranque, pero tenía un problema ahí en el regreso. Pero ya, muchas gracias. Estamos, ya sabes que estamos aquí juntos. Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero. Con Alberto Aguilar.